El nombre de todas las víctimas encontradas en las fosas de la casa del ex policía Osorio, condenado a 70 años de cárcel, quizá nunca lo conoceremos. El manejo del caso ha dejado más preguntas que respuestas porque el Estado ha preferido anteponer la buena imagen del gobierno antes que a las víctimas y sus familias. No contamos con todo el tema de las fosas clandestinas, cementerios clandestinos. Hay mucha cifra que se queda realmente bajo tierra, literalmente bajo tierra. Y no solo la cifra, sino la persona. Esto no se puede entender sin la extendida y amplia cultura de violencia que prevalece en el país, que nos ha llevado a tolerar, a normalizar estos graves crímenes. No levantó ninguna alarma, ni siquiera en la autoridad de la zona, ni tampoco en las autoridades formales, que es la policía, que estaba a menos de 1 kilómetro de ahí el puesto policial, y además justo a la par de la casa de Osorio hay una entrada, un pasaje, donde en ese pasaje viven varios policías. ¿Qué es lo que es el señor Osorio? Un sociópata, un psicópata, que entiende que aquello está mal hecho, pero lo hace porque satisface sus instintos más primitivos. Hugo Ernesto Osorio Chávez, de 52 años, fue miembro de la Policía Nacional Civil desde 1997 a 2005. En ese año fue destituido tras ser condenado a 5 años de cárcel por el delito de estupro, es decir, tener relaciones sexuales con una menor. También tenía antecedentes por el delito de estafa. Esto nos trae un montón de cuestionamientos interesantes. En primer lugar, ¿quién pericas hace las pruebas psicológicas para la admisión de esta gente a la corporación policial? En segundo lugar, si se le pasó a alguien haberse dado cuenta que tenía un trastorno de personalidad tan grave como este, ¿quién pericas hace el seguimiento de los policías? Desde el 2020, Osorio tenía orden de captura por el delito de violación a una menor de edad. Pese a que vivía a 1 kilómetro de la delegación policial de Chalchuapa, la orden no se concretó. El Estado no está respondiendo a la misión y obligación que tiene de brindar seguridad. Un ex policía viviendo cerca de un puesto policial con orden de detención y no lo detenían. Chalchuapa es un pequeño pueblo con menos de 85,000 habitantes que pertenece al departamento de Santa Ana. El descanso de los residentes del Callejón Esteves de la colonia Las Flores fue interrumpido la noche del 7 de mayo del 2021 al escuchar los gritos de una mujer y el ladrar de los perros. Los vecinos llamaron a la policía, pero esta llegó 1 hora después. En la casa del ex policía Osorio, los policías encontraron a la vista 4 cadáveres, una madre con su hijo e hija y el hermano de Osorio. Psiquiátricamente enfermo, pero legalmente sano. ¿Por qué? Porque para que alguien sea legalmente responsable de sus actos, se necesita que esta persona tenga dentro libre, digamos, o la libertad suficiente para entender pues lo que está haciendo y que tenga también la inteligencia suficiente para hacerlo. Libertad y voluntad. Esos dos son elementos necesarios para considerar a alguien legalmente responsable. Señor Osorio, ¿entendía que estaba haciendo algo malo, dañino? La respuesta es sí, sí lo entendía. ¿Y tenía voluntad para oponerse a esto? Y la respuesta es sí, sí la tenía. Conoce la ley y sabe que se puede oponer. Ahora, ¿cómo se sabe que él conocía esto? Bastante simple. Si usted lo nota, él había sido policía, sabía cómo comportarse delante de un entorno social, o por lo menos cómo fingir ese comportamiento. Por tanto, si podía fingir ese comportamiento hacia la bondad, es que también podía poner límites hacia la maldad. El asesinato de Alexis, de 24, estudiante de medicina,
Jacqueline Cristina, de 26 años, empleada de una gasolinera, y el crimen de Mirna Cruz, de 56 años, madre de ambos jóvenes y quien administraba una pequeña tienda, puso al descubierto otra serie de crímenes cometidos al interior de la vivienda de Osorio. Es que aquí ustedes están viendo la punta del iceberg. Y la punta del iceberg es que hay un desgraciado, que es un sociópata, que ha matado, ha asesinado a un montón de personas sin ningún sentimiento de culpa, que inclusive dormía sobre los cadáveres de muchos de esos muertos. Tenía un pozo donde tenía un montón de muertos, a saber cuántos. En la mayoría de las víctimas eran jovencitas, los hechos también estaban previamente planificados con engaños, ¿verdad? Utilizando distintas estrategias para atraerlas, que incluían incluso la oferta de empleos. Entonces estamos hablando de una estructura criminal dedicada a cometer feminicidios de manera planificada y estructurada, y que posiblemente también involucre la participación de otros actores que hasta ahora no han salido a la luz, en parte por el hermetismo que han mostrado las autoridades en el manejo de este caso. En los primeros días del hallazgo, el criminólogo forense Israel Ticas afirmó que había por lo menos 20 cadáveres dispuestos en fosas clandestinas en diferentes lugares de la casa. Sin embargo, en redes sociales se manejó que podían ser incluso hasta 40 o más. En las propias redes de los familiares son reportados diariamente docenas de personas que no han sido localizadas, que salieron de sus viviendas, que salieron a trabajar. Aquí realmente hay estructuras detrás y habría que ver incluso, y esto lo digo bien entre comillas y que no se vaya a interpretar como una acusación, pero lo digo bien entre comillas, habría que analizar y profundizar si este no es solo el chivo expiatorio y no hay otros más, varios otros más detrás, o si este es uno de los eslabones dentro de una cadena mucho más amplia. Los cementerios clandestinos, descubiertos a lo largo y ancho del territorio nacional, las autoridades los atribuyen a las pandillas. Sin embargo, el hallazgo de Chalchuapa desmiente esta teoría y obliga a la Fiscalía y Policía a seguir otras rutas de investigación. La estructura delincuencial organizada, por ejemplo, es el narcotráfico. Por ejemplo, los traficantes que también son tratantes, las redes de trata de personas. Estamos hablando de una diversidad que muchas veces actúa de forma corporativa, este tipo de estructuras delincuenciales organizadas y que tienen modus operandi determinados y que dentro de esos modus operandi encontramos barbarie, encontramos brutalidad. La Fiscalía debería de ampliar las investigaciones para generar toda la información, la recuperación de todos los restos para saber realmente quiénes están lamentablemente ahí enterrados, pero también para salir en la búsqueda de los responsables, porque debemos de demandar justicia. También es importante situar como factor facilitador la cultura patriarcal y misógina que prevalece en buena parte de la población y que lleva también a que las mujeres sean consideradas objetos, sean consideradas trofeos de guerra en el caso de las pandillas o en el caso de la violencia feminicida, de la violencia misógina, pues que lleva a muchos de estos asesinos a privarlas de su libertad, a violarlas sexualmente y asesinarlas y enterrar sus restos. Entonces, digamos, hay un conjunto de factores que podríamos resumir en una extendida cultura de la violencia, una también extendida impunidad frente al delito, que se traduce precisamente en esa incapacidad del Estado para resolver la mayor parte de crímenes graves que ocurren en el país y que facilita de alguna manera la repetición de estos hechos. Hay un ataque a la prensa desde varias vías. Una es prohibir el flujo de información desde dentro, amenazando a los funcionarios para que no hablen con nosotros, no nos den entrevista. Prohibiendo que nosotros tengamos acceso a la información, no dejándonos preguntar y limitándonos incluso hasta que tengamos los comunicados de prensa o las convocatorias. Y además un ataque
discursivo, digamos, intimidatorio, en el que han convertido básicamente a los periodistas en enemigos del presidente, y como el presidente él cree que él es el pueblo, entonces nosotros somos enemigos del pueblo. Él particularmente nos ha dibujado a los periodistas como básicamente como opositores, como enemigos, cuando no es así. Nosotros lo único que hacemos es trabajo de informar. Sobre cementerios clandestinos encontrados en la casa de Osorio, las autoridades no han querido revelar la identidad del resto de víctimas. Han dado información contradictoria sobre el número de personas asesinadas e incluso se dictó una reserva total al caso. Es decir, se prohibió revelar cualquier información pese a ser un tema de interés nacional. Mi derecho como periodista a informar y el derecho de la ciudadanía a ser informada queda totalmente conculcado, queda anulado, ¿verdad? Por decisión de algunos funcionarios que quizá en el fondo están conscientes de que no fueron capaces de proporcionarle la seguridad a estas personas, de evitar que fueran asesinadas, sobre todo por un ex miembro de la corporación policial. Claramente era una intención con fines de imagen del gobierno, de cuidar la imagen del gobierno, porque nosotros la primera gran revelación que hacíamos en ese texto era que los 13 asesinatos habían sido en los últimos 2 años, es decir, bajo este gobierno, y no como el presidente había dicho. Claramente era con intención de nada más de callarnos. Solamente se le ha acusado por un doble feminicidio de Jacqueline y su mamá Mirna, pero también Alexis, su hermano menor, el hermano menor de Jacqueline, también estaba asesinado en esa casa. También estaba su propio hermano, también estaba, bueno, su hermana, también estaban sus 2 sobrinos, había niños ahí, incluso un bebé como de 3 años, creo. Eh, 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 es, es horrible, y él no está siendo acusado por estos otros delitos. Creo que en un hecho de tal magnitud, lo menos que el gobierno podría hacer era, con la reserva que impone el respeto a las víctimas y a la familia, pues ser transparente. Tenemos derecho a saber quiénes son las decenas de víctimas que hallaron en esa casa de Chalchuapa, pero no lo podemos hacer por la reserva, ¿verdad? Por ese manto de censura que el gobierno ha tendido. El periodismo de investigación que realiza Beltrán Luna y Avelar los ha convertido en centro de ataques de gobiernos anteriores y el actual, que no tolera cuestionamientos a sus políticas de seguridad, como ocurrió en Chalchuapa. A mí desde que empezó esta administración me sacaron de los grupos de WhatsApp donde comparten los comunicados, es decir, información básica. Tengo confirmado por gente de prensa de diferentes instituciones, incluyendo Casa Presidencial, que la gente de comunicaciones tiene prohibido ayudarme a mí, pero prohibido ayudarme a mí con cualquier gestión. Por ejemplo, si yo quiero solicitar una entrevista con un funcionario, si yo quiero algunos datos de una institución, la gente de prensa y comunicaciones tiene prohibido ayudarme. Hace un año fui agredido por un subinspector de la PNC cuando yo cubría la recuperación del cadáver de un estudiante en Apopa que había sido privado de libertad por miembros de pandillas, ¿verdad? El oficial dijo que estaba interfiriendo en la investigación cuando no era así. FESPAD hizo un análisis de caso sobre lo ocurrido en Chalchuapa a partir de la cobertura periodística. Uno de los aspectos que les desconcertó fue el que la Fiscalía otorgara la figura del criteriado al principal sospechoso de los crímenes, al ex policía Osorio, quien ha señalado a 11 personas más de haber participado en los asesinatos. Pero ¿por qué es importante en estos momentos en el país ser transparente? Porque hay una cantidad de madres, de padres, de hermanos, de hijos que andan peregrinando buscando a su familiar desaparecido. Es importante entonces dar la información para que aquella gente que tiene familiares desaparecidos ubique a su familiar y cierre ese círculo de duelo encontrando a sus familiares. La investigación está totalmente sesgada,
Por ejemplo, si este fue un campo de exterminio, en donde desaparecían algunas personas de las maras, no lo vamos a saber nunca. Vamos a saber lo que el presidente de la República y todos los que le obedecen quieren que se sepa. No vamos a saber realmente cuántos muertos hubo ahí. No vamos a saber ni siquiera la identidad de esos muertos, a pesar de que desde 2015 se tiene la capacidad para tener un banco genético. No se puede dar un criterio de oportunidad en materia penal a aquel imputado principal, al que ha cometido el delito. No, insisto, es una bofetada evidente de parte de la institucionalidad a la víctima, y que no es la única vez que se le falta el respeto a las víctimas en este país. Aquí en este país no existen las víctimas. ¿Por qué? Porque cuando se tratan de víctimas, o sea, el gobierno, el Estado de El Salvador trata de meterlas abajo de la alfombra. Esto de Chalchuapa realmente es una confluencia de situaciones que es un caso digno de profundizar en la investigación. Ahí hay migración, ahí hay violencia contra la mujer, ahí hay desempleo, autoritarismo, impunidad, violación a la ley. O sea, hay una cantidad de cosas que debería de ser este caso emblemático para generar una investigación y que el resultado de esta sirva para la corrección de la actuación del Estado de El Salvador. Hay que saber también quiénes eran los colaboradores, cuál era el modus operandi, porque esto también puede servir para, incluso para evitar, para que mucha gente pues evite, digamos, ser víctima de casos como este. Esto es un fenómeno no solamente que hay que analizarlo desde el punto de vista de persecución penal, sino que esto es una situación y una realidad que se debe de analizar desde el punto de vista sociológico, de la psicología social, comunitaria, para identificar los patrones culturales que estamos reproduciendo y que están teniendo una fuerza y que se están enraizando cada vez más en las poblaciones, en las comunidades. A continuación, el editorial. La Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que data del año 2010, señala que la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad y los estados tienen la obligación de buscar a las personas desaparecidas y garantizar que las víctimas accedan a la justicia y a las reparaciones. La desaparición de personas es una realidad también en nuestro país, frente a la cual el Estado salvadoreño ha evadido históricamente su responsabilidad y nunca ha brindado una respuesta integral y efectiva para atender este fenómeno. Se evidencia una desarticulación entre las diferentes instituciones estatales que incluso difieren sobre el número de las personas desaparecidas en los mismos periodos de tiempo. Tampoco contamos con un registro único de personas desaparecidas. Está limitada la información pública sobre las desapariciones y se impide que los medios informen a profundidad sobre ello y sobre las fosas clandestinas en las que están enterrados decenas de cadáveres sin identificar. En la audiencia pública organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 21 de octubre pasado, para tratar la desaparición forzada en nuestro país, un grupo de familiares y organizaciones de derechos humanos señalaron la necesidad de contar con una base estadística que unifique los registros tanto de la policía, la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal, como la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos. Esta base única permitiría tener certeza del número exacto de personas reportadas como desaparecidas,
mayor información sobre los avances de las investigaciones y también poder estudiar los patrones sobre las desapariciones, que facilitaría la investigación y la localización de las víctimas. Por su parte, en esa audiencia, la representación gubernamental ofreció crear mecanismos para atender debidamente esta problemática, abrir un espacio de diálogo con las víctimas, los familiares y las instancias de la sociedad civil que buscan a las personas desaparecidas y trabajar conjuntamente con las organizaciones de derechos humanos. Ojalá que estos compromisos no queden en papel mojado y el Estado asuma con urgencia los mismos y cumpla con los estándares internacionales en la búsqueda de las personas desaparecidas en nuestro país. Solo así se podrá hacer frente a este flagelo y poner fin a las desapariciones de personas en El Salvador, lo que causa un enorme dolor a miles de familias salvadoreñas. Anunciar públicamente el compromiso del Estado con las personas desaparecidas y un modo nuevo de atender a sus familias sería la mejor forma de celebrar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se celebra cada 30 de agosto. La sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. Bienvenidos y bienvenidas a la sección de la entrevista de su programa Miradas. En esta ocasión conversaremos con el licenciado Danilo Flores. Él es coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la UCA, con quien conoceremos los hallazgos sobre el último informe que se ha emitido sobre los 100 días de vigencia del régimen de excepción. Licenciado Flores, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, licenciado, para nadie es un secreto que hasta agosto, la primera semana de agosto, la cantidad de personas detenidas bajo el régimen de excepción superan ya las 48,000. Entre ellos, en su mayoría, entendería que son jóvenes. Hablemos un poco del perfil de las personas que están siendo detenidas bajo esta nueva ley. Las características que ha tenido estas detenciones es que son detenciones que se han desarrollado de manera masiva y fundamentalmente, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, las personas principalmente afectadas son hombres. Entre el 97 entre el 87 y el 89% de las personas detenidas son hombres. Hay entre el 13 y 11% ha afectado a mujeres, y el rango de edad es principalmente entre los 18 y los 30 años de edad. Cerca del 60% de las personas detenidas están se ubican en ese rango etario. Hay otra cantidad aún no determinada también de adolescentes, fundamentalmente entre los 12 y los 18 años de edad. Y digo no determinada porque la información a la que hemos tenido acceso no contiene información desagregada sobre el número de adolescentes, niños y adolescentes que pudieran estar siendo víctimas de. Sin embargo, un dato del Instituto Salvadoreño de Atención Integral para la Niñez da cuenta de al menos 1.200 niños y niñas que habrían sido detenidos en los primeros 2 meses del régimen. ¿El origen socioeconómico de estas víctimas? Fundamentalmente son personas de escasos recursos, personas pobres, jóvenes, de escasos recursos, que estarían siendo víctimas de estas detenciones masivas, y dentro de ellos también casos de detenciones arbitrarias que habrían ocurrido. Hablemos del tema de acceso a la justicia. La Procuraduría General de la República, que es la que ha asumido el rol de la defensa pública de los detenidos, a través de una petición de información solicitábamos conocer el número de defensores públicos que ellos tienen, y nos informaban que el área que atiende el área penal de la Procuraduría tenía 265 abogados
y debido al régimen de excepción por la demanda que se les ha presentado, ellos contrataron 36 nuevos abogados que hacen un total de 301. ¿Están en capacidad esta cantidad de personas para poder defender 48,000 o más de 48,000 personas detenidas? Es decir, no hay una disparidad en cuanto al poder hacer una efectiva defensa de cada uno de los detenidos. No, realmente en las circunstancias actuales de detenciones masivas, esa cantidad de abogados, de procuradores auxiliares que están contratados por la institución no son suficientes para poder brindar la atención, digamos, que se merecen las personas que hacen requerimiento de los servicios de la Procuraduría. Y nosotros hemos tenido en el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, se han recibido distintas denuncias de familiares que dan cuenta de situaciones de mala atención, de maltrato, de no tomar en cuenta la documentación que ellos presentan, lo que se conocen como los arraigos, que demuestran la vinculación laboral, familiar de las personas detenidas. Entonces han habido ese tipo de denuncias. Incluso se han podido constatar que al momento de realizar el ejercicio de la defensa técnica, digamos, no hay un desempeño apropiado, adecuado que estarían desarrollando. También el hecho de estas detenciones masivas que se han dado también ha generado el desarrollo de audiencias también masivas de personas. Y cuando hablamos de audiencias colectivas, estamos hablando de audiencias que superan las 30 personas en adelante. En este periodo, en los primeros 100 días del régimen de excepción, nosotros registramos un total de 93 audiencias colectivas, donde se habrían procesado a más de 18,000 personas. La audiencia con menor número de personas que registramos fue de 31, la que tenía más fue de 552 personas. Hubo 5 audiencias que superaron las 500 personas y el promedio andaba por las 195 personas por audiencia. Los abogados que acudían a estas audiencias se veían con las dificultades, en primer lugar, de que no habían tenido acceso al expediente judicial, a las diligencias, que es fundamental para que puedan ejercer una debida defensa. Sin tener conocimiento, sin haber estudiado el expediente, es bien difícil que puedan ejercerse una defensa apropiada. Entonces, no han estado teniendo acceso a los expedientes judiciales. Luego, el tiempo es sumamente corto para la cantidad de personas. Estamos hablando de audiencias que duran hasta 4 horas para 500 personas. Difícilmente se puede individualizar, digamos, los hechos que se le están atribuyendo a las personas. Entonces hay un problema porque no hay una defensa efectiva y también la presunción de inocencia se ve vulnerada. Pero ¿dónde queda entonces la aplicación del Código Penal, Procesal Penal y la misma Constitución que exige que toda persona detenida debe demostrarse, pues, es inocente mientras no se pruebe lo contrario, ¿verdad? Y tiene que tener derecho a esa legítima defensa. ¿Dónde quedarían todos, incluso los tratados internacionales de los cuales El Salvador es suscriptor? Sí, en efecto, estarían viéndose vulnerados por esta serie de condiciones que están afectando, digamos, el ejercicio del derecho a la defensa. Adicional a eso también se ha constatado que los jueces están aplicando de manera automática las detenciones provisionales. O sea, la detención provisional es digamos, como la medida de mayor afectación a las personas que debiese aplicarse como en último término. Sin embargo, acá se aplica de manera automática y se advierte que no hay una debida fundamentación, no hay un adecuado sustento sobre esas detenciones, porque también la Fiscalía General de la República no logra en sus requerimientos fiscales individualizar cuáles son los hechos, los delitos que efectivamente se le están imputando a la persona y las pruebas que demuestren ese involucramiento. Lo que se ha advertido es que los requerimientos fiscales hacen una referencia de manera general a la situación que dio origen al régimen de excepción,
pero no logran, digamos, determinar con certeza cuál es el grado o el nivel de participación que la persona que está siendo procesada se le está imputando. Entonces, esas son situaciones que están afectando el acceso a la justicia de las personas. Me gustaría saber qué información han encontrado ustedes respecto al tema que tiene que ver con los tratos crueles e inhumanos. Incluso ustedes en el informe hablan de casos de tortura. Me gustaría que profundizáramos un poco más sobre este tema. Bueno, en cuanto a las personas que han fallecido en los centros penales, lo que nosotros registramos en el informe fueron 63 muertes, que habrían personas que habrían fallecido estando bajo custodia estatal, ¿verdad? Y hay una responsabilidad, digamos, del Estado, porque desde el momento que la persona es detenida y está bajo resguardo de las instituciones de seguridad pública y las instituciones penitenciarias, hay un deber del Estado de protegerle en sus derechos. Entonces, tenemos ese dato. De igual manera, hay diferentes vulneraciones al derecho a la integridad personal. Danilo, tengo entendido también que a los casos, a los procesos ya en sede tribunal se les ha decretado reserva. Eso, por un lado, ¿cómo afecta, por un lado, la defensa? Y segundo, ¿qué certeza le da a las familias, por ejemplo, que hoy por hoy están buscando a un familiar que fue detenido por la autoridad, pero que desconocen su paradero? Porque el tema de acceso a la información no solamente está impactando a los periodistas, a los medios de comunicación, sino también a las familias, porque se les niega la información tan básica y elemental que les permita saber la condición de su familiar. Sí, como decía, estamos frente a una situación muy grave, porque podría estarse configurando un delito de desaparición forzada. El grupo de trabajo contra la desaparición forzada y el Comité contra la Desaparición Forzada lo llaman desapariciones de corta duración. Podrían estarse configurando ese tipo de delito cuando las personas familiares no tienen acceso a la información de dónde es que está detenida la persona. Y eso también para ellos es constitutivo de tratos crueles, inhumanos y degradantes, digamos, la situación de zozobra que los familiares viven porque desconocen, digamos, cuál es la ubicación exacta donde está la persona detenida y en qué condición física pueda estarse encontrando esta persona. Danilo, los acuerdos de paz dieron vida a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Hablemos un poco brevemente del rol de esta institución en torno a esta nueva realidad que tiene El Salvador y donde hemos visto que la ha caracterizado bastante silencio e incluso visitas de su procurador a algunas sedes penitenciarias donde hemos visto que pareciera ser que todo está bien. Sí, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tiene un papel crucial, vital, o sea, le corresponde vigilar porque se respeten los derechos humanos y porque las instituciones, en este caso las asociadas a la seguridad pública, respeten derechos humanos. Sin embargo, encontramos varios vacíos. Uno de ellos es en cuanto al número de personas detenidas. La Constitución dice de que el procurador debe conocer de todo arresto, de toda detención. Sin embargo, los informes que presenta la Procuraduría distan mucho entre el dato que aportan los cuerpos de seguridad con los que registra la Procuraduría. Entonces ahí se ve que hay un primer vacío, ¿verdad? Que las instituciones de seguridad pública no le están informando a la Procuraduría la cantidad total de personas que han sido detenidas. Y ahí ya hay un primer vacío. Otro vacío que nosotros hemos encontrado es que la Procuraduría, hasta que transcurrieron 107 días de régimen de excepción, fue que pudo realizar la primera visita a un centro penitenciario. Desarrollaron, es importante de que hayan iniciado esa labor de verificación dentro de los penales, pero los reportes que ha dado hasta la fecha también como que adolecen de ciertos vacíos. Entonces sí nos preocupa que la Procuraduría esté teniendo esas debilidades para poder desarrollar esta importante labor que es la verificación y vigilancia del respeto a los derechos humanos. Danilo, ya para ir concluyendo este espacio de entrevista, hablemos de las conclusiones del estudio.
Sí, como decía, hemos comprobado la ocurrencia de estas detenciones masivas. Eso está provocando una situación grave de hacinamiento en los centros penitenciarios. También hay las vulneraciones al acceso a la justicia que ya comentábamos, y de esto se derivan recomendaciones que nosotros hemos formulado. Por un lado, se requiere de la Asamblea Legislativa que deje sin efecto el régimen de excepción por las vulneraciones que eso está provocando a distintos derechos humanos. De igual manera que se realicen las investigaciones pertinentes de estas vulneraciones a derechos humanos que se identifican en el informe. También urgimos a las instituciones de seguridad pública que también desarrollen las investigaciones sobre aquellos hechos que son atribuidos a las pandillas, de modo que los hechos que son responsabilidad de estas estructuras del crimen no queden en la impunidad. Esas son, digamos, parte de las recomendaciones que nosotros hemos hecho en el informe. Cómo no, licenciado Flores, muchas gracias por su participación. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, el régimen de excepción apunta a que va a continuar renovándose a través de la Asamblea Legislativa. No sabemos qué rumbo tomará este país. Lo cierto es que a través del programa Miradas nosotros le daremos seguimiento a este y otros temas de interés país para que usted esté debidamente informado. Gracias por acompañarnos y en Miradas seguimos con más. Los salvadoreños descendemos de africanos, españoles e indígenas. En el espejo, siempre nos encontramos con las herencias físicas de esos grupos humanos. Por eso, es necesario preguntarse, ¿por qué una parte de la población expresa menosprecio contra indígenas y afrosalvadoreños? ¿Por qué una parte de la población exalta como buenas y bellas a las personas de piel blanca? El lenguaje refleja las interioridades de las personas. En el artículo Racismo, símbolos de la belleza, autoestima y salud mental en El Salvador, el antropólogo Hugo de Burgos señala cómo el léxico salvadoreño tiene expresiones racistas como Dios me libre de tener un hijo cara de indio. Ese es un indio pata rajada. No seas tan indio vos. ¡Hey! ¡Ya se te salió el indio! Ese cara de indio no parece, doctor. Hugo de Burgos dice que esas expresiones evidencian cómo los salvadoreños han interiorizado el ideal de belleza blanco en perjuicio de los rasgos físicos indígenas y afro. A eso lo ha llamado la colonización de la belleza. En la década de los 40 del siglo XX, el psicólogo Kenneth Clark notó que las comunidades afroamericanas de Estados Unidos eran racistas consigo mismas. Sus miembros se menospreciaban entre sí, mientras exaltaban las supuestas bondades de los blancos. Para comprobar ese nivel de autodesprecio, implementó la prueba de la muñeca de Clark. La prueba consiste en dar a los niños un muñeco blanco y uno negro y preguntarles: ¿cuál es el bueno? ¿Cuál es el malo? ¿Cuál es el feo? ¿Cuál es el bonito? En Audiovisuales UCA se ha repetido la prueba para determinar si los salvadoreños han interiorizado el ideal de belleza blanco. ¿Por qué te gusta más ese? Porque tiene los ojos bien claritos y porque tiene la piel bien clara. ¿Por qué te gusta más ese, Génesis? Porque es muy chela y sus ojos son azules. ¿Cuál es el muñeco bueno de los dos? Porque tiene la piel clara y porque tiene los ojos azules. ¿Y cuál de los dos muñecos es el malo? ¿Por qué, campeonísimo?
Porque tiene la piel café y tiene los ojos cafés. ¿Y cuál no te gusta? Ese no te gusta. ¿Por qué no te gusta, Axel? Porque es negro y puede ser que sea malo, no sé. Porque salen en periódicos. ¿Y qué dicen los periódicos de esas personas? De que han matado porque le deben dinero. ¿A cuál de los dos te pareces tú? ¿Por qué te pareces a él, campeonísimo? Porque tengo la piel como café. A ese te pareces más. ¿Por qué te pareces más a él? Porque Chele usa blanco y yo soy blanco. Porque mi color de piel es algo blanca. ¿Cuál es el muñeco blanco? Ese. ¿Y cuál es el morenito? Eso. ¿Y cuál de los dos te gusta más? Ese. ¿Y cuál de los dos te gusta más, Ian? De los dos muñecos, ¿a cuál te pareces tú? Agárralo, quiero ver cuál es. Quiero que agarres cuál es el muñeco malo. Agárralo al muñeco malo. ¿Cuál crees tú que es el muñeco bueno? Él. ¿Por qué? Porque hay como personas blancas que nada más de color, que ellos solo matan a los de color para, no sé, no les agrada. ¿Dónde has visto eso, Isabela, que los blancos matan a los de color? Siempre cuando veía en una película, porque siempre cuando algunas veces mi mamá viene y me dice, Isa, no tienes que ver. Entonces cuando solo me levanto veo que asesinan en color. Y además, un día busqué cosas de video, encontré algo y encontré eso. ¿A cuál de los dos le tenés más confianza, Isabela? ¿Por qué le tenés más confianza a él? Porque ellos casi no hacen como... Ellos casi no matan personas. Y además los blancos solo van y algunas veces hacen como presidentes y algunos malos, como los de no de color blanco, entonces un solo creen que ellos pueden ser los mayores superiores y pueden estar subiendo los precios de una cosa o del agua. En el artículo Racismo, símbolos de la belleza, autoestima y salud mental en El Salvador, Hugo de Burgos dice que el racismo como patología social denigra y disminuye la estima de quienes lo sufren, llevándolos a enfermarse anímica y físicamente. No tenemos un patrón de decir el salvadoreño es moreno, pelo liso, ojos rasgados. No tenemos un patrón físico para identificarnos, pero somos sumamente racistas y a pesar de que muchos parecemos indígenas, tenemos rasgos indígenas, lo vemos de menos. En nuestra morfología física tenemos una mezcla de españoles e indígenas con algunos rasgos negros. Tenemos toda esta vinculación que de repente dentro de la familia te aparece alguien un poco más blanco, un poco más alto, un poco más oscuro y la gente dice, ¿cómo es que aparece en esto? Bueno, aparece por esta mezcla que tenemos los salvadoreños.
Contribuir al cuidado del medio ambiente ante la crisis climática actual y tener un campus sostenible es uno de los principales objetivos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Para el logro de este objetivo, durante este año, se ha instalado un sistema alternativo de producción de energía renovable mediante paneles solares. El nuevo sistema de energía solar se compone de 4 plantas fotovoltaicas, las cuales están instaladas en los edificios Francisco Andrés Escobar, Martín Baró, ICAS y del Centro de Diseño, Innovación y Tecnología. En total se ensamblaron 949 paneles solares conectados en serie e iniciaron su funcionamiento el 9 de marzo de 2022. Los paneles, de estructura policristalina, reciben la luz del sol y luego interactúan con el material semiconductor de cada celda que se encarga de transformar la energía solar en forma de corriente continua. Luego es llevada hacia un inversor que la convierte en corriente alterna de bajo voltaje. Luego la energía es enviada a un transformador que aumenta su voltaje para ser entregada al sistema eléctrico del edificio. La energía que se produce se consume principalmente en los edificios en donde está instalada la planta. El remanente se distribuye y consume en el campus a través de la red eléctrica. A este tipo de instalación se le conoce como generación de autoconsumo. La inversión realizada fue de $390,000 y las 4 plantas fotovoltaicas tienen la capacidad de generar 456 kilowatts de potencia en corriente continua. Esto equivale al 20% de la energía eléctrica que se consume en el campus durante un año. Las 4 plantas de paneles solares son parte de una estrategia de campus sostenible que incluye la gestión de recursos vitales como la energía y el agua. Cabe destacar que se han realizado planes de riego de zonas verdes y la instalación de equipos de bajo consumo de agua, lo que ha permitido la reducción de hasta 10.000 metros cúbicos en los primeros años. A partir del 2022, se está implementando un plan de separación y disposición final adecuada de los desechos que se generan en la universidad. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente afirma que un campus sostenible es un espacio saludable ambientalmente, que promueve el uso eficiente de los recursos, la reducción y manejo adecuado de los residuos, el cuidado de la flora y fauna locales, las prácticas de consumo sostenible y colaborativo, tanto en su comunidad como en su entorno local y regional. En el próximo Miradas,